Ahora sí, oficialmente, bienvenidos, Sergio. Un ¿Qué tal, placer Claudio? recibirte. Pregunta fácil, siendo el último programa del año. Tírame tus prioridades, cosas del 2016 que impactaron. Impactó, creo yo, un nuevo gobierno con un equipo que estaba parcialmente conformado desde la ciudad, que se amplió naturalmente y le agregó otras características por la escala. Cambia todo, porque cambia el líder, el presidente ya no es más ni el jefe de gobierno ni el candidato. El equipo tiene otras características, otras dimensiones. El diagnóstico inicial, yo creo, como charlamos acá varias veces, Claudio, era un poquito superficial y demasiado optimista. Fue mucho más complejo el legado que recibe este gobierno de Cristina. Y finalmente, una política que se adapta bastante bien a esta coyuntura, en esta larga transición de un año. La verdad que hubo mucho espíritu cooperativo por parte de la oposición, con obviamente negociaciones, tomas y dacas, como vimos en el último episodio de Ganancias. Yo diría político, gestión, gobierno, más o menos anduvimos dentro de los parámetros más optimistas, ¿no?, de lo que pensábamos hace un año. Estoy preocupado como todos, no tanto por la política, sino por la economía y por la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente la economía tarda en arrancar. Eso sabes mucho más vos que yo y nuestros oyentes, pero déjame dar un punto respecto de la sociedad. Yo creo que la Argentina todavía no está con una agenda clara de lo que significa un proceso de modernización, de transición hacia un esquema más abierto, más competitivo, donde cuestiones como, por ejemplo, la productividad tendrían que ser una prioridad compartida por todos, ¿no? Ahí te la tengo que devolver. Porque finalmente los que nos basamos nuestro análisis en la parte financiera y económica, siempre decimos, sin poder político no puedes hacer los cambios de infraestructura que tenés que hacer. Claro. Porque son muy difíciles y no son no lo resolvés ni con una devaluación, ni con subiendo la tasa, ni nada. Hay que hacer cambios estructurales realmente muy importantes. Claro. Y para eso tiene que tener un impacto social lo suficientemente importante como para tener que tener un poder político enorme. Por eso siempre pusimos, y creo que está bien eso, la economía muy detrás de la política. Y siempre vos marcás que la política resultó ser mucho mejor, ¿no?, por lo esperado, claro, el comportamiento político que la propia gestión. Y ahí te tengo que repreguntar algo. Lo habíamos hablado una vez. Claramente, vos lo marcabas también, y creo que es factor común en casi todos, se subestimó la herencia. Sí. Pero se sobreestimó su capacidad. ¿Hubo soberbia en sobreestimar su capacidad de cambio, que con solo el cambio iban a venir inversiones y demás? Yo creo que el gobierno tomó a la industria agropecuaria como una especie de proxy que podía eventualmente sintetizar lo que era el conjunto de la economía. ¿Cuál era el diagnóstico ahí? Que vos tenías una economía muy castigada por una regulación perversa, una sobrecarga impositiva, desestoqueada, con la gente, en vez de estar trabajando en producir más y mejor, estaba tratando de minimizar la agresión permanente, el acoso de una política, un Estado que estaba persiguiendo efectivamente a los productores. Con lo cual vos, removiendo esos elementos, ajustando un poquito el tipo de cambio para aumentar la productividad y dejando que la gente trabaje, esto iba a volar. Y un poco la metáfora era eso. Argentina tiene un potencial enorme, saquémosle la locura, hagamos un par de cosas bien, démonos un poquito de certidumbre y el país rebota. Me parece que eso era un diagnóstico ajustado al sector agropecuario, que efectivamente está trabajando fantástico, está pasando y va a ser fantástica la cosecha, la fina y la gruesa, sobre todo en marzo, pero obviamente el resto de la economía, que es menos productiva, menos competitiva, no está tan desagregada y tiene dificultades estructurales en mano de obra, financiamiento, etcétera, ahí obviamente la recuperación es muchísimo más lenta. Impacta obviamente más en lo social. Déjame hacerte un ping-pong. Dale. Bien político. Macri va a ser más en el 2017 que en el 2016. Hoy es más de lo que era cuando ganó. Siempre hablábamos de los aprendizajes. El presidente va a tener seguramente un aprendizaje, acá lo podemos decir, medio logarítmico. No va a ser lineal, va a ser una cosa incremental hasta que va a cuajar él, su liderazgo, sus ideas, su equipo. Yo creo que este va a ser un año donde, y esto es importante para nuestra audiencia, Claudio, va a haber un énfasis en lo fiscal que no hubo el primero. Curioso, porque si es año electoral tenés que gastar más. Bueno, va a haber mucho énfasis en dos dimensiones. En el gasto social, para tratar de minimizar el impacto de este ajuste en los más pobres, en los más vulnerables y sobre todo infraestructura física, obra pública. Ahí el gobierno va a gastar mucho. Ahora,
Lo que quiere el presidente es ser lo más eficiente y lo más austero posible en el resto de las áreas, que yo creo que es muy sano, está priorizando estos dos aspectos, ¿no? Ahí, déjame agregar un dato económico, que creo para mí fue una de las cosas más relevantes del 2016, que fue la aprobación consensuada de muchas leyes, pero en esta en particular, entre otras, del cambio de cómo se hace la obra pública con la participación privada. Claro. Porque eso puede cambiar abruptamente los números del déficit fiscal si uno toma en el tiempo. Te dejo plantearlo desde ese lado. Recordemos, el famoso PPP. Bueno, que es un mecanismo que si funciona bien, cambia, creo yo, la dinámica de lo que por lo menos nuestra generación venía acostumbrándose a lo que era la obra pública, algo que de a poquito te ponían el cartelito, te lo hacían, había siempre... Era gasto del Estado. Era gasto del Estado, había siempre un tufillo electoral, por ahí no había prioridad, te hacían el segundo polideportivo en vez de hacerte la cloaca en muchos pueblos. Esas cosas lamentablemente ocurrían porque no había una prioridad o, digamos, un plan estratégico de infraestructura donde podías alinear intereses y establecer claramente qué era lo más importante. Si el sector privado se involucra, es transparente y efectivamente hay una continuidad de estabilidad macroeconómica, esto puede modificar sustantivamente, muy rápidamente. Pasó en Chile, por ejemplo. Cuando mucha gente va a Chile y ve las autopistas o obra de infraestructura, esto es fruto del financiamiento de los fondos de pensión, que nosotros lamentablemente ya no tenemos, pero con un mecanismo que te permite canalizarlo rápidamente. Así que yo creo que esto puede ser, y de este año es una de las cosas más positivas mirando lo que puede ser la infraestructura. Claro, ¿no? que quizás pasó ahí en los diarios, y también cambia la forma de endeudamiento, porque en muchos casos, como vos decías recién, de los fondos de pensión, no es el Estado el que se endeuda directamente, claro, y eso va a terminar impactando en los números. El otro punto fue, y que te estoy robando la frase a vos, se ganó mucha república, ¿no? Sí. Primero por lo que ya no pasa, te diría, es mucho más una actitud, una decisión política de trabajar con la oposición, de respetar la independencia de la justicia, de que el Congreso se convierta en una caja de resonancia de todas las preferencias de la sociedad, en toda su diversidad y en posible también de formación de consenso. Eso se hizo bien. ¿Cuál es mi déficit y mi sinsabor al respecto? No hubo un solo debate de reformas institucionales o políticas estructurales que le diera a Argentina calidad independientemente de las personas. Y esto no es menor. Hubo un solo debate parcial que fue el de la boleta electrónica, ¿te acordás? Que era algo muy puntual, importante en sí mismo y relevante en el conjunto, y no hay debates ni del financiamiento de las campañas políticas, no hay debates sobre cuestiones de transparencia de fondo. Digamos, ahí hay un largo camino por recorrer. El gobierno tiene una agenda transformacional, particularmente en modernización del Estado, que es un tema fundamental que no está instalado ni mediáticamente ni en la agenda de la sociedad. Por eso creo que si el gobierno debería revisar algo, me parece, es la cuestión comunicacional. La agenda es mucho más rica, más diversificada, me parece más importante de lo que el gobierno deja trascender. Entonces, moraleja, le faltó leer un libro de un tal Buscaglia y Bernstein sobre la importancia de la institucionalidad. No hagamos autobombo, pero yo creo que hay mucho para pensar en eso. Tal vez el presidente espera tener el poder más, de alguna forma, equilibrado con estas elecciones de mitad de mandato del año 17. Todavía tenemos un legado fuerte del kirchnerismo duro, sobre todo en la Cámara de Diputados, también en el Senado. Por ahí discutir estas cosas ahora puede tener algún riesgo. No sé si es eso, no sé si es, digamos, la urgencia que desplaza lo importante. En algún momento el presidente tuvo una metáfora muy significativa, a mitad de año dijo 80% matafuego, 20% política pública, que tal vez sintetiza bastante bien lo que significaba agarrar esta herencia tan singular. Veremos si este año esta cosa mejora un poco, ¿no? Ojalá que el 2017 sea bastante mejor, no hace falta mucho, de lo que vivimos en el 2016. Te voy a invitar a que te quedes con nosotros. Le vamos a agregar el capítulo internacional, con lo cual nos vamos a sentar y vamos a charlar un ratito con José Ciaba Serrate, pero también en el programa de hoy está Pancho Olivera, prestigioso periodista económico, ya lo anuncié en la apertura, donde va a hablar con Santiago Roca, Rubén Pascuali, para hablar de algunas acciones y en particular sobre el futuro, sobre el 2017 y Pedro Cristá. Vamos a presentar uno de estos fondos nuevos que trata de captar a la economía real la plata del blanqueo, que era muy relevante y que finalmente pasó a ser una buena noticia, creo, por monto y por forma para la República Argentina. ¿Te quedas entonces? Sí, señor. Espero que ustedes también.